tenemos que escoger un lado. Mujeres de Wemo, ya no más vamos a caminar dormidas. No más. Vamos a levantarnos. El Señor está levantando ahorita corazones, nos van a levantar. No más tibio. Amén. La próxima generación no entiende esto. Y este es el mandato que Jesús nos está dando a nosotros para que podamos ir a predicar esto a la próxima generación. Él nos está preparando a nosotras. Estamos haciendo ese trabajo en nosotras para que podamos ir a hacer esto con la próxima generación. No entienden esto porque están tan deprimidos. Tienen ataques de pánico porque tienen un pie afuera y un pie adentro. Si podemos ayudarles a entender con una gran parte del sufrimiento de que ellos están pasando, la depresión, ese ataque de pánico, es porque ellos lo están escogiendo. Es eso. Ellos tenemos que escoger. Y yo quiero empoderarlas esta mañana, porque ustedes van a ir a empoderar la próxima generación. Amén. Ok, ya mero termino. Práctico. Número 1, el pecado tuyo, de ellos y generaciones. Dice, según Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pero pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y que se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. ¿Cómo se encuentra, cómo entra a acuerdo con Dios? ¿Cómo entramos con un acuerdo? Salud. ¿Cómo entramos con un acuerdo con Dios? Entendiendo que los pecados empiezan con nosotros, de ellos y generaciones. Lo primero tenemos que hacer si queremos limpiar nuestras vidas espiritualmente, estar listas para la batalla. Eliminar de nuestra vida cosas, pactos. Hemos estado hablando toda esta mañana, eliminar y cancelar conversaciones. Reconocer nuestro propio pecado. Arrepentirnos, reconocer nuestro propio pecado. Reconocer a las personas que han pecado contra nosotros. Liberar y encontrar perdón. Esto es muy importante. El saber generacional. Creo que es el next slide. Eso es muy importante. Yo hago mucho coaching con personas. Y esto es muy vital. Esto es un ejercicio que Pete Scazzero, no sé si ustedes lo conocen, hacemos ese ejercicio porque va a generaciones, a tercera, cuarta generación, y encontramos patrones. Encontramos patrones de su vida. Si me pueden decir que hay tal vez generaciones de patrones que alguien pueda pensar. Divorcio tal vez en familia, adicción, amargura. Esto es muy importante. Y no solamente que usted lo sepa de su familia, pero que si tiene hijos o hijas, que lo sepan ellos también. Si no tiene hijos o hijas, sus hermanos, háganlo juntos. Esto es tan vital porque empezamos a cancelar
cualquier cosa que esté en nuestras familias. Esto es importante. Les animo que puedan tomar este tiempo para hacerlo. Estamos fuera de acuerdo cuando aún guardamos rencores. El Señor dice que no puede perdonarnos si esto no se resuelve. Requiere sanación profunda. Y no es simplemente digamos, ok, ya la perdoné a la hermanita. No, el Señor ve nuestros corazones. Perdonar cuando alguien nos daña y tal vez nosotros pensamos que no hicimos nada, ¿verdad? Pero tenemos que perdonar si tenemos lo que sea, perdonar. Porque hemos sido llamados a perdonar. Ok, patrones, hablamos de patrones, divorcio. Número 2, descuidar tu relación con Dios. Escuchen la corrección y sean sabios y no la menosprecien. Proverbios 8:33. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. ¿Cómo podemos pensar los pensamientos de Dios si no pasamos tiempo con Él? Tenemos que pasar el tiempo con Él. El poder del acuerdo viene cuando estamos con Él. Número 1, cancelamos nuestros propios pecados, generaciones. Número 2, nos ponemos, Padre, ¿qué dices? Número 3, votos y promesas. Esta es una trampa para el hombre. Declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos. Proverbios 20:25. No más votos, mujeres de Wemo. Y algunos de ustedes tienen que romper votos hoy y vamos a hacerlas juntas. La palabra dice que a veces a la ligera decimos, oh sí, y hacemos ese pacto. Pero ese pacto nunca fue de Dios, nunca Dios dijo, ¿verdad? Que hiciéramos ese pacto. Algunos de nosotros hemos expresado lealtad a personas o lugares donde no deberíamos haberlo hecho. Y Dios quiere liberarnos. El poder de los acuerdos, votos y promesas. Yo quiero que ustedes hagan un inventario que necesitan romper. ¿Qué necesitan romper? Número 4, una visión equivocada de Dios y de sí mismo. Una visión elevada de Dios y una visión correcta de uno mismo. A veces decimos, Dios es un Dios enojado. Dios es un Dios distante. Nuestros traumas nos dan una visión de Dios. Nuestros padres nos dan una visión de Dios. Y quizás la visión es la visión equivocada de Dios. Estamos en acuerdo con la visión equivocada de Dios. Y con la visión equivocada de nosotros mismas. Soy nadie. Dios no me ama. Ay, no soy digna. ¿Yo? No sirvo yo para nada. En el nombre de Cristo Jesús cancelo esas palabras. Fuera, ya no más. Eso no dice la palabra de Dios. Fuera de aquí, incorrecto, ese es pecado. No más. Tienes que cancelar eso. Eso no dice la palabra de Dios de ti. Tengo que decirte que cuando yo escuché esto de Angie hace 6 años, el cancelar me impactó mucho, creo que lo mencioné, y fue 2020 y fue cuando cerró COVID. Y yo y mi esposo estábamos plantando una iglesia y nos estamos reuniendo en nuestro hogar, pero en un driveway
con un canopy, un tent, que no sé cómo. Carpa, gracias. Necesito mi propio interpretador. No, una carpa, y estábamos haciendo iglesia allí, y yo regresé y yo empecé a decir, a cancelar, porque estaba tan de esos pactos y cancelar. Pero lo más importante que yo lo empecé a usar en mi hogar, con mis nenas. Y yo les dije, okay, you guys have to, tienen que escuchar esta predicación de Angie Ritchie, y cancelar. Y me dijeron, ok, cuéntanos más. Y empecé yo a decirles, y mis nenas me escucharon, mi esposo y todo eso. Pues viene aquí Lola, mi perrita, y come bastante calcetas. Y yo le digo, Lola, te vas a morir un día de estos, porque te estás comiendo calcetas. ¿Y qué dicen mis nenas? Mami, we cancel, te cancelamos, porque ella no se va a morir. ¡Gloria a Dios! Yo tengo en mi vida a alguien que me cancele. ¿Quién tienes en tu vida que te cancele? Porque no solamente les quedó también en su corazón de ellas, pero también tienen ella la autoridad de cancelarme. Y déjame decirle que esa perrita ha revivido no sé cuántas veces. Pero la intencionalidad de nuestras palabras es cierto. Yo no quiero que mi perrita se muera, y porque eso habla de muerte. Pero intencionalidad. Amén. Necesitamos a personas que nos digan en nuestras vidas, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Número 5, maldiciones verbales y diálogo interno negativo. Renueva tu mente, habla vida y no muerte. ¿Cómo funciona el enemigo? Con maldiciones verbales y diálogo interno negativo. Renueva tu mente, habla vida, y esto es algo que tiene que uno que practicar. Renovar nuestra mente. Número 6, reacciones negativas a la experiencia de la vida. Dios hace todas las cosas que obran juntas. No sé si ustedes han escuchado el testimonio de la pastora Marion. Ella ha compartido su abuso de temprana edad. Y la pastora Marion ha vivido para servir a otros. Ella ha elegido, ella decidió estar de acuerdo con Dios. Amén. Ella decidió estar de acuerdo con Dios. Pónganse de acuerdo con Dios. Usen este tiempo para hacer ese inventario. Número 7, relaciones no saludables. Asumir las emociones de otros. Tomando las emociones de otros no es saludable. Boundaries. Límites, gracias. Límites es lo más saludable que usted y yo podemos hacer en nuestras vidas, emocional y física. Límites. Tomando emociones de otros no es saludable. Se lo damos al Señor. Amén. 8. Vínculos de malos impíos. Dice 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los que no son creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz de tinieblas? Nuestro trabajo como mujeres es ayudar a las personas a ser libres. Amén. El Señor nos está liberando hoy. El Señor nos va a seguir liberando, y el Señor nos ha llamado para ayudar a otras personas que sean libres. Vamos a tomar este tiempo y quiero que se levante, que si se pueden parar. Vamos a terminar. Y voy a hacer unas preguntitas mientras estamos haciendo este inventario en nuestras vidas. ¿Qué acuerdo no saludable viene a tu mente?
¿Cómo te ha servido? ¿O cómo te ha servido? ¿Qué has perdido a causa de este acuerdo? ¿Estás dispuesta a arrepentirte y a renunciar a este acuerdo? ¿Qué nuevo acuerdo con Dios quieres hacer? ¿Y dónde comenzarás? Algo muy bonito que vamos a hacer esta mañana y lo vamos a hacer juntas. Este es algo juntas como grupo. Lo vamos a hacer juntas, no una, no dos, lo vamos a hacer juntas. Vamos a romper acuerdos y vínculos de alma. Amén. Okay. Voy a necesitar sus voces. Así que juntas vamos a leer. Rompo todo vínculo de alma y acuerdo con cada una diferente. Y corto toda influencia de ellos sobre mí. Confieso y me arrepiento por las maneras en que he participado en la formación de este acuerdo. Renuncio y rechazo las mentiras de, y cada quien tiene diferente. Menciónalas por nombre. Echo fuera los espíritus y los envío a la pie de la cruz. Y que no regresen, no se reemplacen ni tomen represalia. Reclamo todo lo que es mío, lavado en la sangre de Jesús. Recibo paz, gozo y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastora Evelyn. Un aplauso para nuestra pastora. Ahí donde está parada puede tomar su tiempecito para estirarse. Ella dijo que durante ese tiempo iban a hacer las columnas, dijo, ¿verdad? Los esqueletos iban a estar, se iban a enderezar. Aproveche ese tiempo para enderezarse ahí. Hágalo intencional ahí. Muévase. Chicas, vamos a hacer algo muy especial. Sé que durante todas estas enseñanzas que han recibido hay preguntas, ¿verdad? A veces uno quiere decir, oh, ¿y esto qué pasó? ¿Y esto? ¿Verdad? Pero hoy vamos a invitar a nuestros pastores, así que les recibámoslos con un fuerte aplauso. A nuestra pastora Evelyn, a nuestra pastora Marion, a nuestro pastor Richard, nuestra pastora Lidia, nuestro pastor Eduardo y el doctor Lee. Vamos a aprovechar este tiempo para que si usted tiene preguntas, es un buen tiempo para que usted pueda hacerla, ¿verdad? No se vaya con esa duda. Como les decía hace ratitos, a veces con toda la información que recibimos siempre hay preguntas y a veces no hay tiempecito, pero ahorita es un buen tiempo, ¿verdad? Ellos son personas preparadas, también son personas llenas de la sabiduría del Señor. Y cualquiera que tenga una pregunta, levanta su mano para que yo pueda ir con usted y usted ahí pueda preguntar ahí, sin miedo y con ganas de preguntar.
a tomar su cafecito. Quería despertar. Okay. Ay, aquí viene. Como dijo ayer, estaba hablando muy mexicano, se le chispoteó. Ok, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ajá, aprovechen a los pastores. No tengan miedo, chicas, no tengan miedo. ¿Puedo comenzar con algo? Sí. Ok. Quisiera mencionar la importancia de renunciar maldiciones generacionales. Hace 2 años descubrí que mi abuelo y mi papá eran oficiales en la masonería, que es llamamos en inglés una secta secreta, pero los que llegan a los niveles altos hacen votos que si mis hijos y mis nietos y mis bisnietos no siguen en esta sociedad secreta, que Dios los matan, que mueran. Es terrible. Entonces, con mis hijos, por Zoom, renunciamos a la masonería y rechazando cualquier influencia de ellos sobre nosotros. Pero eso fue hace 2 años, ya tenía más que 60 años y descubrí esta cosa. Entonces, hay que siempre tomar en cuenta que van a venir cosas que nos dan cuenta. No tengo temor de eso, pero hay que romperlo para cualquier influencia no tiene efecto para en el caso nuestro, las generaciones subsiguientes. Entonces, pensé cuando estaba ministrando, excelente, gracias Evelyn, un golazo en su mensaje, se me ocurrió este anécdota de nuestra vida que no es tarde renunciar a estas cosas. Amén. Okay, entonces, no sé si hay otras preguntas. Quiero agregarle a lo que acaba de decir el Dr. Lee. En nuestra cultura tenemos se puede decir mal entendimiento o mala costumbre de repetir dichos sobre nosotras mismas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, que porque así lo hizo mis abuelos o así lo hizo mis tatarabuelos o simplemente porque soy mexicano, porque soy tica, nos ponemos de acuerdo con estas palabras y lo decimos sin darnos cuenta que estamos entrando a un pacto. Lo decimos sin darnos cuenta lo profundo que penetran esas palabras y más con nuestros hijos. Yo me acuerdo que recién en mi matrimonio y me da risa porque yo ¿cuántos de ustedes han dicho yo nunca voy a estar con mi mamá y mi papá? Y cuando me voy dando cuenta ¿verdad? Entonces yo tuve que romper con hasta el mismo tono en la que yo dirigía mis palabras, no solamente a mi hijo, pero a mi esposo. Como yo mantenía el orden de mi casa, ¿verdad? Las cosas en amor. Sí, puedo corregir, pero si no lo estoy edificando a la vez, de nada sirve. Pero porque fueron cosas que yo vi, patrones que fueron modeladas para mí, lo empecé a ejercer sin darme cuenta. Esta es una famosa que siempre dicen, si Dios quiere. Claro que Dios quiere. O saben la palabra o no la saben. O lo ha dicho o no lo ha dicho. Claro que Dios quiere. Ah, sí, hermanita, es que si Dios quiere me va a sanar. Claro que quiere. Hay que cambiar la manera de hablar. Soy sana porque su palabra dice que soy sana. Eso no significa que no vas a ir a ver al médico. Pero yo no voy a creer el reporte, yo voy simplemente para saber de qué manera tengo que orar o ejercer la sabiduría de usar los recursos que se están dispuestos para mí. Pero hay que orar, hay que declarar la palabra como Él lo ha dicho, no porque así lo han dicho. La otra es, siempre tenemos la mala hablada de,
Ay, gordita. Ay, es de cariño, yo sé. Pero no sabes cuántas personas luego se ponen de acuerdo con esa palabra y luego creen que nunca pueden estar saludablemente. Porque a mi mamá le decía negra, porque es de piel oscura. Ay, negra. Y es chistoso, sí, yo sé que es de cariño. Pero ella, cuando nadie sabía que en secreto, que cuando ella se veía al espejo, ella se sentía de cierta manera. Y los latinos, yo no sé por qué es tan difícil a veces para nosotros celebrar a las otras personas. Pasa algo, sucede algo y somos rápidos para recordarles, pero yo me acuerdo lo que hiciste el año pasado. Les cuento, tengo un hermano y me dijo, no te creas que porque te casaste con un hijo de un pastor, que ya sos bien santa. No se te olvide que yo te conocía como eras antes. Y yo le dije, vea cómo cambió el tono. Yo le dije, you know what, brother? Estoy tan agradecida de que me conocías antes. Porque mi hermano según es ateo. Gracias a Dios que me conocías antes. Gracias a Dios que experimentaste esa vida conmigo. Porque ahora sabes que mi Dios es real. Cualquier otra persona se hubiera puesto en pleito con él. Yo no tenía por qué pelear. Él acaba de dar testimonio vivo de lo que hemos vivido y de lo que él conocía de mí, de la transformación que había hecho el Señor. Entonces no dejemos que la cultura ni la tradición o los patrones de los abuelos y los tatarabuelos lleguen a formar parte de nuestro idioma, parte de nuestro lenguaje, que no damos cuenta del peso que cargan ciertas palabras en nuestras familias, en nuestros hogares, en el trabajo y en el ministerio. Amén. Preguntas. Ahora sí. A ver, levanten la mano aquí. Yo tengo una pregunta. Yo siempre he orado por romper herencias malditas generacionales y por líneas de iniquidad malditas hereditarias, porque yo aprendí eso en una clase en Guatemala hace muchos años. No lo he estudiado a profundidad, pero ¿creen ustedes que hay alguna diferencia? Porque yo sé que las herencias malditas generacionales es como lo que decían ustedes, que se viene repitiendo de nuestros antepasados y vienen a heredar a nuestros hijos. Y la Biblia está que hasta la 4ª generación, si uno no lo rompe. Pero las líneas de iniquidad son como que consecuencias del pecado también, que vienen a heredar también a nuestras generaciones. ¿Creen ustedes que sí hay también diferencia en eso? Líneas de iniquidad y herencias malditas generacionales. Gracias. Me dieron el micrófono a mí. Sí las hay, pero también recuerden, están las bendiciones de Dios, que son hasta las 3ª y 4ª generaciones. El punto aquí es que sí es verdad, las maldiciones generacionales lo son, pero el punto es dónde paran y dónde empiezan las bendiciones ahora para nuestras generaciones. Y yo le comparto algo. Yo soy el primer convertido de mi familia. Mi mamá, yo no tuve una madre que estaba orando por mí, yo tenía una madre que me estaba chancleando y dando duro. Yo fui el primero que me convertí y yo pensé que yo era como la primer generación. Escuchen lo que le voy a decir. Yo pensé que yo era la primer generación. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi hermano, o sea, los hijos de mis hermanos, todos se empezaron a convertir, pero yo empecé en casa. Pero pasó algo, y esto viene en la cuestión de las bendiciones generacionales también. De que cuando yo me convierto, mi papá viene de una familia francesa judía, y él creció más judío. Y él siempre rechazó que yo me haya convertido, pero él recordó cuando yo me empecé a convertir, o cuando ya empezó a ver lo que decía Lida, importante, ¿no?
quienes nos conocen verdaderamente antes de Cristo, ¿no? Y cuando nos conocen dicen, algo pasó. Y mi papá se dio cuenta de eso y él recordó que su abuelo, estamos hablando que el abuelo de él, yo soy la cuarta generación. Recordó que su abuelo, por parte de su mamá, él era cristiano. Y dice, y de repente él dice, yo me recordé y miré a mi abuelo sentado leyendo la Biblia y enseñándonos. Ahora escuche, es la cuarta generación de mi abuelo. Mi abuela creció en el evangelio, pero de ahí quién sabe por dónde agarró, que ya no era ni chicha ni limonada. De ahí nace mi padre, y mi padre nace más o con su creencia más judía y luego vengo yo, que soy la cuarta generación. Pero escuche lo que le voy a decir, hermana. En una oportunidad yo regreso a Ciudad de México, donde mi papá era, y le comparto a mi abuela el evangelio, y mi abuela se reconcilia con el Señor. Después de años y años y años, se reconcilia con el Señor. Yo regreso a Mexicali y mi abuela a los 3 meses parte con el Señor. Y dice mi familia que le dijeron, te traemos al sacerdote, y él dijo, no, yo tengo ya a Cristo una vez más en mi corazón. Mi padre, una noche antes de morir, aceptó a Cristo y yo le presenté a Cristo también. Ahora, el punto viene aquí, de que mi bisabuelo, don Enrique, se llamaba mi bisabuelo, él no miró, físicamente no miró la conversión genuina de su hija ni de su nieto, pero Dios es un Dios de promesas que rompe también maldiciones generacionales. Y aunque tal vez, hermanitas que están aquí, tal vez, espero que sí, y declárelo, que usted va a ver la salvación de sus generaciones, declárelo, pero tal vez usted no va a ver a su nieto o a su bisnieto, pero algo que sí le voy a decir, de que el Señor los va a alcanzar porque se rompen las maldiciones generacionales y empiezan entonces las bendiciones espirituales generacionales, y ahí donde volvemos a declarar, mi casa y yo, mis generaciones vamos a servir al Señor. I will add here, there's a difference between heritage and legacy. Hay diferencia, ayúdenme, entre herencia y legado. Heritage is what you're given Herencia es lo que te dan that you don't control. que no controlas. Legacy is what you do with it. El legado es lo que tú haces con eso. So even Jesus had some negative heritage. Jesús tenía algunas herencias falsas. Would you want to malas. be known for the one who caused all 2 years old and under boys to be murdered? No, él vivió fue la causa de los niñitos que se fueron matados But the legacy he leaves us pero el legado que nos deja is that he gives his very life. es que él dio su vida por nosotros. In my heritage, for instance, En mi herencia, por ejemplo, I'm Mexican, soy mexicana and tamales are a good thing. y tamales son muy buenos, But also in my heritage pero también en mi herencia is sexual abuse. hubo abuso sexual. The question is, what will I do with it? La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con ello? I will not carry on the image of sexual abuse, Y no voy a seguir pasando ese abuso sexual. the rejection, the shame, El the rechazo fear, también, el temor, que son las consecuencias también. but I will proudly eat tamales. Pero alegremente como tamales. So what do you do with what you're given Lo que usted hace con lo que le dan to leave a legacy para dejar en vez un legado for the generations that follow para las after you? generaciones que te siguen. Por último, quisiera agregar que qué es lo que le está dando vida a eso, ¿verdad? Porque es una cosa de que tú estés orando, pero cómo estamos enseñando a que las generaciones oren o a que no sigan, ¿verdad? Creo que muchas veces vemos en el cristianismo, ¿verdad? Es que sabemos decir palabras bonitas, pero no sabemos seguir el orden. Y el orden fue escrito en la Biblia. Dice en Santiago 4, versículo 7, dice, por lo tanto, sométanse a Dios,
Opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. El proceso es 3 partes: someterse a Dios, opongan resistencia al diablo y luego él huirá. Si lo hacen fuera de orden, empiezan a poner resistencia y dicen, ¿y por qué nada está pasando? Esto sigue por generaciones y nada quiebra. ¿Por qué? Porque falta el someter. Y someter significa inclinarse. Uno tiene que ser vocal con las cosas que están sucediendo. No es solamente el pensamiento, no es solamente recordarlo, es confesarlo. Vemos desde el principio en Génesis que todo fue, él dijo y fue. Entonces esa misma autoridad nos ha dado. Tenemos que decirlo y seguir el orden. ¿Alguien más, chicas? Una cosa más también yo añadiría a es discernimiento. No tenemos que vivir en el temor de que hay muchas maldiciones que no sabemos y nos están controlando. Yo pienso que ese no es el propósito, porque siempre vamos a oír o pensar que hay algo. Y la solución es discernimiento. Pídele a Dios, ábrale a Dios, háblale a Él, descúbralo, que si hay algo así, pero tenemos que suponer que hay muchas maldiciones, la cual no podemos salir de ellos, están controlando mi vida y mis niños, porque también la cruz de Cristo rompe estas cosas. Pero a veces, así el Espíritu, y lo hemos hecho, que hay que reconocer cuando estás siendo controlado o influenciado en tu vida y tomar los pasos que hablemos. Pero tampoco no tenemos que vivir en temor de que, pues, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué no sé de mi familia? Que me está controlando y no puedo sobrevivir o tener éxito porque hay todas esas maldiciones las cuales yo no sé y no le he podido romper. Yo creo que el poder de Jesucristo también corre por líneas de familia. Pero Él también te conoce y dice, mira, esto sí lo vamos a romper. Esto sí, te voy a hacer entender que tu bisabuelo era esto y sigue esas costumbres en tu familia, rómpalos ahora. Porque no es tanto de que ellos hayan hecho algún pecado allá, sino que las generaciones siguieron haciéndolas. Y ahí está donde sigue la corriente. Era mal hablado, ahora yo estoy haciéndome mal hablado. Oye, Señor, ¿qué me muestras? Y la luz se prende. Pues todos tus varones son mal hablados. Rómpelo y no vivas bajo esa condenación. Yo quiero compartir una experiencia que yo tuve. No sabía mucho sobre nada de esto, de lo que era maldiciones generacionales, nada de esto de guerra espiritual muy profundo, todavía me falta. Pero yo tuve una experiencia cuando mi segundo hijo se iba a casar. Yo tuve una experiencia. Ya estábamos lista yo para ir a la boda, y de repente, y con lo que decía el pastor, no me acuerdo su nombre, Richard, me vino a la mente esa experiencia para poder compartirlo. Ya estábamos listos para la boda y todo lo demás, y en el momento que yo iba a salir, me vino como la película de toda mi vida, o sea, no de toda mi vida, sino como desde donde mi mamá hasta el punto de mi hijo. Mi mamá, nosotros somos 4, bueno, una hermana ya falleció. Mi mamá nunca tuvo varias parejas, ¿no? Nunca se casó y nacimos nosotros. Me casé yo y no funcionó y me separé del papá de mis hijos, que también era mi esposo. Se casó mi hermana, que es cristiana, no funcionó ese matrimonio
y se separó a los dos años. Se casó mi hija, le fue mal y se separó. En ese momento que mi hijo, como no sé, fue Dios mismo, digo, tiene que ser Dios mismo, me vino todo eso así porque yo nunca había como que meditado, ni pensado, ni visto eso, yo ni siquiera sabía de eso. Y yo solamente digo, Señor, yo rompo con todo divorcio en mi familia, en mi generación, y empecé a cancelar y empecé a romper. Y yo, o sea, fue algo, o sea, fue Dios mismo, porque eso no estaba ni en mi mente. Yo iba a ir a celebrar, pero de repente cuando iba saliendo como que algo me detuvo. Se casó mi último hijo. Han tenido situaciones en su matrimonio, sí, pero cuando yo veo mi segundo hijo con quien se hizo que el Señor me trajo a mente, tuvo una situación fuerte con su esposa en él. Y yo digo, Señor, yo me acuerdo del pacto que se hizo ese día. O sea, yo no sé, o sea, no es que yo no sabía mucho, solamente como que Dios mismo me trajo. Entonces, yo trato, como decía la pastora Evelyn, yo trato de escuchar cómo hablo y trato de hablar como de la manera más correcta. Trato de cancelar. Mire, en una ocasión, yo no sé, pero yo digo que yo no sé, pero el Espíritu Santo, yo empecé a orar por mis hijos. Yo sentía como que algo no estaba bien con mis hijos, ya casados, ya adultos con su matrimonio. Ay, yo no sé, yo empecé a decir, Señor, saca todo lo oculto de la vida de mis hijos, porque ellos son tuyos. Ay, ¿para qué fue eso? Entramos en un proceso. Mi hijo estaba en una situación que ahí fue la parte fuerte con su esposa, que le había fallado. Y empezamos en un proceso, wow, que mi hijo no quedó preso porque él no hizo nada, pero se le levantó una acusación porque con la otra persona tenía dos niñas y se levantó una situación. Fue tanto lo oculto que estaba que mi hijo hasta tenía una hija con esa persona. Pero yo sentía como que algo como que no estaba bien. Y yo nada más dije, Señor, saca todo lo oculto de la vida de mis hijos. De tanto de lo oculto de lo que él estaba haciendo salió una niña, una nieta que ni siquiera, o sea, realmente y me gustó mucho esta parte. Yo no sé mucho, yo solamente como cuando siento como que algo, yo empiezo a orar, empiezo a clamar, empiezo a cancelar, y realmente yo creo que necesitamos, como decía la pastora Evelyn, necesitamos llegar a nuestros hogares porque hay muchas cosas que quizás, ¿cómo se dice? Inconscientemente quizás lo hemos hecho, lo hemos dicho, pero creo que el Señor nos trajo aquí para que nosotros podamos alinearnos a como Él quiere que nosotros hagamos. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué consejo podrían dar para poder discernir entre la voz de Dios y entre las emociones perdón? ¿Qué consejo nos pueden dar para poder discernir entre la voz de Dios y una emoción que uno pueda sentir cuando quiere ministrar a alguien o quiere orar por alguien? ¿Cómo en la experiencia que ustedes tienen, cómo podemos saber? Bueno, yo voy a brincar a eso porque es un tema que me encanta, es saber y reconocer muy bien cómo Dios te comunica. Ahí está la clave en todo. Dios nos habla, pero hay que entender en qué forma estamos recibiendo la comunicación que Él nos da, porque para cada uno es diferente. Puede ser sentido, puede ser un saber, puede ser muy raro, es una voz, ¿verdad? Pero es
Y digo, entonces el discernimiento es algo que uno aprende. El Espíritu Santo comienza a comunicarte. El ejemplo muy drástico acá fue una alerta, algo no está bien, no está bien. Y el proceso de entender bien. Y cuando estás en una oración y vas a ministrar a alguien y sientes que ahí no hay algo bien, estoy hablando del discernimiento de espíritu, hay que tomar la pausa y escuchar bien no es bien, sino que examinar muy bien qué es lo que Dios te está comunicando y en qué forma te está comunicando. Porque para seguir a Dios y obedecer a Dios, tenemos que saber bien qué nos está comunicando. Y yo diría que tienen muchas tareas cuando se salen de aquí, pero examinen bien qué claridad tienen el entender cuando Dios te está comunicando algo. Porque si es así, siempre vas a estar inseguro. Y mientras más Dios te llama a hacer cosas fuertes, guerra espiritual, no puedes irte al campo de guerra sin saber bien quién te está comunicando. Tienes que entender bien, Él me está diciendo esto, Él me está comunicando eso. Y por eso digo, si no estás seguro que Dios te lo está diciendo, pues no lo hagas. Detente y ora un poco más y aclara bien, pero por ejemplo, a mí me interesa, es un buen taller, preguntarle uno a otro, ¿cómo te comunica Dios? ¿Cómo lo oyes tú? ¿Cómo te dijo esto? Porque usamos esas palabras, me habló y me dijo, pero en realidad lo que he descubierto es que Él comunica en muchas formas. Pero cada uno lo entendemos, nuestro espíritu resuena con eso. Eso es Dios, yo sé que eso es Dios. Y no sé si eso fue la pregunta, pero ese es el mensaje que quería dar. Pero porque todo depende de discernimiento. Quiere decir que debemos practicarlo como ejercicio. Practique oír y reconocer Dios. Cuando estás leyendo la Escritura, toma atención. ¿Cómo te comunicó Dios que ese verso era para ti? Cuando sentiste decirle algo a tus hijos, reconozca cómo, no solo que te lo hizo, pero cómo lo hizo. Y eso te da mucha más fuerza para, por ejemplo, si vamos a estar profetizando a 10 mujeres, uno por uno, no podemos estar, ¿será Dios? No, ¿cómo? ¿Qué será? ¿No? ¿Entiende? Y por eso tenemos que practicarlo, tenemos que estar muy atentos. Y cada discípulo debe aprender cómo reconocer cuando Dios lo está comunicando. Si puedo añadir una cosita más. Una cosita. Una cosita nomás. En los últimos años, algo que he experimentado es la voz de Dios para mí es más quieta, más silenciosa, pero más precisa. Y hay momentos de fe ministrando cuando es como Dios, ¿cómo se dice whisper en español? Susurrar, es como el Señor susurrando. Pero a veces son los momentos de mucha autoridad. Porque experimentamos esto domingo. Yo por práctica, por costumbre, no trato de orar por muchos enfermos solo. Prefiero equipar la congregación orando por los enfermos. Pero el domingo al final del culto, el Señor me dijo en esta manera, tienes que orar por los que tienen problemas de los ojos. Y estaba rompiendo mi esquema. Pero hubo como 4 sanidades o más. En general estuvo en la iglesia con nosotros en los 2 servicios. Segundo servicio lo que pasó, eso normalmente lo terminamos por más, 12:45. Eran las 2 de la tarde y no salíamos de la iglesia. Y la gente estaba ahí, quedándose a orar. Y en ese momento, ahí preciso, hubieron 4 sanidades. Que de hecho la mamá, yo le enseñé al doctor Lee la foto del niño, un niño con los ojos así cruzados. Y ese momento se le alinearon los ojos. Y la mamá me mandó ayer la picture del niño con los ojos
bien clarito, bien alineado. Pero fue algo no planeado. Totalmente. Entonces, pero en mi relación con Dios, antes Él tenía que decirme en una forma quizás fuerte, como un volumen más alto, en la mente, pero ahora es otra relación. Sé que sobre los años hay más intimidad y hay que mantener la disciplina de pararse y escucharlo en cualquier momento y no correr. Y no hacer. Mi costumbre hace 20 años fue, será la voz de Dios. Y la cosa que me ayudó fue ver mi esposa y otras pastoras profetizando como ametralladoras. Brrr, yo, wow. Yo aquí todavía pensando, Señor, ¿es tu voz o no? Así fui yo. Pero por ustedes y sus colegas aprendí de profetizar y confiar que 90% del tiempo, o 99%, va a ser la voz de Dios. Métete, hazlo, confía en Él. Entonces, esa es parte, creo que las características de intuition de las mujeres son muy dados a profetizar, en mi opinión, con más facilidad que los hombres muy lógicos. I'll just jump in here. Voy a brincar aquí. And maybe it's out of context a little bit because I don't understand what's being Quizás said. será un poco de fuera de contexto porque no entiendo todo lo que están diciendo ellos. But the process you're going through Pero el proceso en que están pasando should greatly help you hear the voice of the Lord. les deberá ayudar a oír la voz de Dios. Because you come in alignment, Porque se alinean con in Dios, agreement en acuerdo with the words the Lord is saying over con you. las palabras que Dios te está diciendo. And when your head hears something different, Y cuando tu cabeza oye algo diferente, that you can't do that, que no puedes hacer esto. no. No, no es cierto. Because I'm already in agreement with what God says Porque ya about me. me hice de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo. I know the values. Yo sé los valores And tonight you declare your calling y statement. en esta noche van a declarar su llamado. So you know who you are. Así que saben quién son. You know what God said. Saben lo que Dios dice. And so when He speaks to you to do an assignment, Así que cuando le habla para dar un mandar de hacer algo and it comes in alignment with those y things, viene en alineación con lo que él ya ha dicho, you already said yes. ya lo entiende. So there's many things that you do in this process Hay mucho que hace en este proceso. that you're already agreeing to the voice of the Lord in your en la life cual and your ya ministry. han oído la voz de Dios y se han puesto de acuerdo con ello. That's a practical tool you can use. Es una herramienta práctica para usar. To say, for instance, for me, O, por ejemplo, por instante, por mí mismo, my calling statement mi llamado es is to be a credible voice. ser una voz creíble. So if anything tries to tell me not to be a credible voice, Si algo me dice que no sea una No. voz creíble, yo digo, pues no. but I see things that will help my voice Pero yo veo otras cosas que van a ayudar a mi voz, to be credible, que sea creíble. yes. Sí. Si puedo añadir una cosita, Blanca. En adición, todo lo que dijeron también es de que yo me acuerdo hace 25 años, yo también estaba preguntando, esta es la palabra, ¿este es el Señor o mis emociones? ¿Verdad? Y yo quiero recordar que uno es obediencia, ¿verdad? Tenemos que ser buenas administradoras a lo que el Señor nos ha llamado. Uno es obediencia, si, como dijo Pastora Mariana, el Señor ya te está dando todo, nos estamos equipando para lo que el Señor nos está llamando. Eso es uno, es obediencia. Dos, cosa práctica es de que podamos identificar si ese es el área, ¿verdad?, que tú ya estás sintiendo, yo siento que el Señor te lo está poniendo, identificar a mentoras en tu vida para que sigas creciendo en eso y que puedas seguir, poder practicarlo en esas áreas después de que te vayas de Wemo. Entonces, identificar a mentoras para que sigas hablando cómo se mira ese don, cómo puedes practicarlo en una manera saludable. Yo creo que lo que dijiste tiene mucha razón, es muy práctico. Y por eso yo digo, ensáyalo.
en el sentido de que si es asunto de ministrar y no sé si debo de hacer o orar eso, póngase con uno que sabe hacerlo, que está muy seguros y hagan notas. Yo sentí lo que ella dijo, yo oí lo que ella dijo. Y vas, en inglés le llamamos shadowing, donde haces sombra, le sigues, estás al lado de uno que está haciendo lo que todavía no tiene mucha como profeta. Está alguien profetizando, lléguese con ellos y tome notas. No diga nada, pero, yo vi eso, yo sentí eso. Oh, yo no sentí eso. Y puede platicar por qué hizo eso, por qué. Uno, el niño aprende a hablar, ¿verdad? Es como que Dios les da al niño el don de hablar, entender, pero también lo tienen que desarrollar. Y son dos cosas. Dios te habla y Él supone que lo entiendes, pero tenemos que desarrollar y ensayar más y más para ser más proficiente, más adulto en cómo Dios nos comunica. Y por último, para dar un eco, ve a su alrededor. Tienes una multitud de consejeras, ¿verdad? Que Dios te ha equipado. Parte de WIMO es esta comunidad. Y cuando a veces estamos inseguras, tienes a alguien, mi cuñada es una que es buenísima por hacer esto. Me dice dos cosas: Lidia, ¿qué dice la palabra? Y qué Él ha dicho de ti. Y si lo que estás discerniendo no se alinea con esos dos, sabes que no es Él. Porque no es un idioma que Él habla. Él no habla como acusador. Él no habla acerca de mi pasado para hacerme sentir de cierta manera. Él no va a usar el mismo espíritu que él ha dicho que Él no nos ha dado, porque muchas personas dicen, es el espíritu de miedo, de temor, ¿verdad? Y conocemos que es un espíritu, porque Él ha dicho, yo no te he dado un espíritu de temor, de miedo. Entonces, ¿cómo es que Él va a usar esa misma cosa para, no alinea, ¿verdad? Él no va a usar eso para explicarte algo, para demostrarte algo, ¿verdad? Pero cuando uno está con duda, a veces, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad, pero tenés esta compañía de mujeres. Y ellas están dispuestas, te van a recordar de tu llamado, te van a recordar de tus valores fundamentales. Y si algo no está alineado, te van a decir, creo que necesitas regresar y postrarte delante del Señor y preguntarle de nuevo. Amén. Vamos con la última pregunta. Va a ser rápido, ¿ok? Hello, okay. Va a ser rápido. Una de mis lecturas favoritas fue cuando hablamos de temporadas. One of my favorite lectures that we talked about was when we talked about our seasons of life. And I feel like right now, I'm barely starting as a woman to go through these difficult seasons. Y siento como ahorita en mi edad, apenas estoy entrando en estas temporadas que son, pues, pueden ser de emociones o situaciones, de todo eso. ¿Qué consejería, pues, no solo a mí, pero a todas, nos pueden dar de, pues, como mujer, cómo ver que vienen las temporadas o cómo prepararnos para las temporadas? So, how would, as a woman, I think, would you guide us to or advise to prepare for the seasons that are coming, or just when you're in it, like what maybe have you guys done to go through it, to go through them? Yeah. Your question is, how do you prepare for the season in front of you? Yeah. Is that the essence of it? Yeah. So somebody needs to translate. Richard, you have one? You're going to translate for me. Pero ya se fueron bilingüe aquí. Okay, yo voy a traducirlo entonces. Okay, we're on the same page? We're now ready. Okay. ¿Cómo prepararnos para la temporada adelante? So to prepare for the next season in life, you're translating. Para prepararnos para la temporada de antemano que viene.
I think you, most importantly, have to be in his presence. Más importante que todo, tiene que estar en su presencia And have good voices around you. y tener buenas voces alrededor tuyo. This might be most importantly called in my world En mi mundo, esto sería llamado más importantemente the Elizabeth factor. el factor de Elizabeth. Because when Mary had the biggest charge of her life, Porque cuando María tuvo el llamado, la responsabilidad más grande de su vida, I'm not sure any of us have ever faced an assignment as big as Mary. nadie de nosotros quizás hemos tenido un llamado tan importante como la que tuvo María. And she was very young, Y era muy jovencita. and the assignment was very big. Y la carga fue muy grande. And no doubt the voices were very difficult. Y las voces han de haber sido muy pesadas, muy But difíciles. what did she do? Pero ¿qué hizo ella? She went to her cousin Mary, Fue con Elizabeth. con su prima, Prima, Mari- Elizabeth. Elizabeth. Yeah. And the beautiful thing that happened when she was with her prima Y lo bello que sucedió cuando estaba con su cousin is they both got filled with the Spirit. ambos se llenaron del Espíritu Santo. The baby in Elizabeth's womb was filled with the Spirit. El bebé en el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu. Elizabeth was filled with the Spirit. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. And Mary left with a song in her heart Y María salió con un canto en su corazón that we can sing today. que hasta la fecha la podemos cantar. Mentoring is essential, Mentoría es esencial and everyone should mentor all the time. y todos deben de mentorear todo el tiempo. When I first became a Christian, Cuando primero fui cristiana, I didn't know there was an Old Testament and a New yo no Testament. sabía que había Antiguo y Nuevo Testamento. I'd never held a Bible. Nunca tenía una Biblia. And in my prayer time, Y en mi tiempo de oración, the Lord said to me, el Señor me dijo, I want you to find somebody 10 years younger quiero que encuentres a una persona, alguien 10 años menos de ti, menor de edad, and pour into them. y derrame a ellos. And I want you to find somebody 10 years older Y quiero que busques a alguien 10 años más que tú, más mayor que ti, and receive from them. y reciba de ellos. I didn't know how to give, Yo no sabía cómo dar, and frankly, I didn't know how to ni receive. tampoco muy bien But it cómo was the recibir. first lesson the Lord gave me Pero as a primera Christian. lección que Dios me dio. Give, receive, stay in the middle. Da, reciba y quédase en el medio. And when you do this, Melanie, Y cuando hagas eso, Melanie, you'll be focused on that you have somebody who is watching you. vas a enfocarse que hay alguien que te está mirando a ti. And at the same times, A la misma vez, you'll have the mother of Zion's tendrá la madre en Sion pour into you. que está derramando a ti. And I love what Mary said. I'll end with this. Y María, me encanta lo que María dijo y termino con esto. And Ogla brought this out for us. La hermana Ogla lo sacó Luke también. 1:38. Lucas 1:38. Posture yourself this way. Póngase de esta postura. Be it unto me Sea a mí, sea hecho a according mí, to your will. conforme a tu voluntad. That's my advice for preparing for the next season. Así es mi consejo. Gracias, pastor, es muy amable. ¿Alguien más va a decir eso? ¿Ya no más? Tenemos tiempo ya para una ya última. no tenemos más. Una última. Ok. Características que tenemos que ver en una mujer, porque somos mujeres, para tomarla en cuenta como mentora, porque yo he escuchado mucho la importancia de rendir cuentas, pero como mujeres a veces no queremos platicarle a alguien de nuestras vidas, que es algo que tenemos que pedirle al Señor discernimiento de ver en otra mujer para acercarnos y que sea apoyo para nosotros en esa área.
Discernimiento. Empezamos con el discernimiento. Ahí empezamos. Empezamos en oración. Que el Señor te muestre, Señor, ¿a quién puedo preguntar que sea mi mentora? Y ves la vida, cómo vive su vida, su carácter, ¿verdad? Pero mi encouragement sería, empieza en oración, siempre en oración, porque el Espíritu Santo te va a mostrar quién. Y 2, discernimiento. Y si entendí bien la pregunta, ¿cómo preguntarías a alguien? El carácter. Las características son las características de una buena mentora. Primero, ¿qué áreas quieres ser mentoreada? Y esa característica, por ejemplo, voy a dar en mi vida, yo tengo diferentes mentoras, pero en una es de profecía, ¿verdad? Porque el Señor me ha llamado. Entonces, en esa área yo he aprendido bastante. Yo quería aprender. Entonces, la característica fue de que yo vi cómo estaba ministrando, yo quería, como maestra, ¿verdad? Entonces, esa fue una. Entonces, son diferentes áreas, si me explico. Diferentes áreas que el Señor tú quieres crecer. La palabra nos dice que les conoceráis por sus frutos. ¿Los frutos permanecen? ¿Han producido aún más? Porque si no existen, mi mentora, ¿qué más puedo decir? Yo creo que las características, el coach es alguien que te ayuda en su camino, el mentor es alguien que de su vida imparte y da entendimiento, da consejo, ¿verdad? Y son dos disciplinas, pero muy importante. Cuando estás hablando, quiero un mentor, es alguien que pueda enseñarte cómo vivir la vida mejor o cómo. Y por eso va la pregunta, ¿en qué quieres mentorear? Si es en la vida general, pues es como una madre espiritual. Y entonces miras a su vida, ves cómo otras mujeres se relacionan con ella. O sea, cuando buscas un mentor, estás buscando, yo quiero lo que ellos tienen. Y no en el sentido de perros feroces, pero en el sentido de que yo quiero ser así, yo quiero aprender a amar como ella ama. Y los mentores vienen y el mentor lo vas a saber porque están dispuestos. Están dispuestos. Y si le preguntas, estoy buscando un mentor, muchos van a decir, quizás no están acostumbrados. Otros se van a arrimar contigo y van a decir, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando? Puede ser que te está ofreciendo una mentoría y no lo sabías todavía, ¿verdad? Pero como esta cuestión es de Dios, le es importante a Dios que tú tengas unos mentores en tu vida. Así que Él las está preparando. Así que esté. Real quickly, I'll end with this. In your website that we have for you, En el sitio de web, there is a book that's recommended, hay un libro que se recomienda, and I believe it is in Spanish, y creo que está en español, by Dr. Robert Clinton, por Roberto Clinton, called Connecting. Se llama Conectando. And I've never met this man. Yo no lo he conocido personalmente. Maybe you have. Quizás He's a Lee Fuller has, graduate. de seguro. It's on my bucket list to meet this man, but Anhelo conocerlo, pero no me ha but he tocado. was a mentor from afar for me. Pero él fue un mentor de lejos para mí. And he wrote significant work on mentoring. Y él ha creado bastante material sobre mentoría. I have his full dissertation, Y yo tengo toda la disertación que él hizo and I reference it a lot. y lo
le hago referencia. One of the things I learned from reading from him Y una de las cosas que aprendí leyendo de él, is that there's different types of mentors que hay diferentes tipos de mentorías and different seasons for y mentoring. diferentes temporadas, sazones. And I learned mentoring before I learned coaching. Y yo aprendí mentorear antes de coach. I think Richard just told you. Y Ricardo te dijo, Mentoring is pouring in, mentoría es and coaching is derramar, drawing out. depositar, y coaching es ayudar a sacar de ti. So I leave you with a couple of thoughts. Te dejo con dos pensamientos. Lighten up, Sea más ligera. right? Don't make it so worrisome and formal. Que no lo hagas tan muy And I serio, must get formal. one formally to sign that Tengo she's my que- tengo mentor. que firme, hay un contrato de mentoría. In this program, En este programa you have many mentors, hay muchos mentores. and some of them you'll click with more. Y algunos vas a pegar bien But con ellos. don't worry. Pero no se preocupe, Don't fret. no se afane. My first mentor wasn't even a Christian. Mi primer mentor no era ni cristiano. Jesus didn't give me that instruction. I was 15. Yo era 15 años y no me dio esa. I esa found a instrucción. 25-year-old woman. What? I found a 25-year-old Encontré una woman. mujer de 25 años She de was edad. married. Ella estaba casada. She had a little y baby. tenía un bebé. I wanted to get Yo married. quería I casarme. wanted to have a baby. Quería un What a bebé. good mentor for me. Fue un buen mentor para mí. She taught me how to make a pot roast in a bag. Ella me hizo cómo hacer un pot roast en bolsa. And I learned that mentoring was about being with someone. Yo aprendí que mentoring es estar con alguien. It's not so formal. No es tan formal. And if we worry about it, it won't happen. Y si nos preocupamos de ello, no va a suceder. And the enemy will dig in Y el enemigo se va and make you aferrar. feel, I don't have anybody who wants to mentor Y me. va a sentir que nadie quiere mentorear. No. No. You have plenty of mentors here in the cohort. Tiene muchos aquí mismo en el cohort. Find them, make friends, initiate the conversation, take them out to lunch, all of that. You understood? Haga cita, llévalos Come a in. comer, Eat. así activa. See? So lighten up and let it happen. No te afanes y deja que suceda. And Permítelo. one last thought. Y otra parte. You be a mentor wherever you are. Y tú sé un mentor donde You sea que stop estás. and you take time for the Melanies of the world. Párate un momento para las Melanies de la Melanie vida. is close to my heart because I took time when I met her when she was 16. Ella es cerca de mi corazón porque yo tomé tiempo cuando ella era de los 16 años de It edad. wasn't hard. No fue difícil, She was never a burden. nunca fue carga, We never had a formal relationship. nunca tuvimos una relación formal, But at any moment in time, pero en un momento en tiempo I can speak in her life. yo puedo hablar a su vida. Y algo importante además que quiero añadir con la cuestión de mentores, recordar que cuando tú buscas un mentor o quieres un mentor, tú le vas a dar autoridad a esa persona sobre tu vida. O sea, tienes que estar consciente con eso. En México, cuando llegó el concepto de mentores, hay un pastor en México que se llama Pastor Juan Musquiz, algunos lo han conocido. Entonces, cuando él entendió el concepto de mentor en su lenguaje mexicano, como él es, dijo, ok, entonces ser mentor es que yo te doy oportunidad que me la mientes. O sea, yo te doy autoridad que tú me digas la verdad. Te doy la autoridad que tú me digas lo que yo tengo que saber, no lo que quiero escuchar. Y eso es bien importante. O sea, si vas a buscar un mentor o una mentora, tú tienes que saber que tú le das autoridad a esa persona, pero que y aguántele. No se vaya después. Me dijo, ay, yo pensé que me quería. Porque es importante. Me voy a buscar otra mentora, ¿no? Exacto, pero lo hace con amor. Y por eso es importante esa cuestión. O sea, todos los que hemos tenido mentores sabemos que ha habido algún momento en nuestra vida que le hemos llamado a nuestro mentor. Yo recuerdo una vez que yo tengo, ahora importante lo que han dicho, ¿no? Mentor de qué quieres, de vida, de ministerio, académico. En estos últimos meses o años de mi vida ministerial, Dios me ha traído gente inesperada, como doctor Lee.
doctor Daniel Brown, que yo nunca pensé que iba a tenerlo tan cerca para mentorearme en cuestiones ministeriales y todo. Pero mi mentor de vida, que yo le llamo, que es el doctor Otto de la Torre, cuando una vez yo le llamé y le dije, mira doctor, ay papá, mira cómo me han dicho, y sí me derramé, ¿no? Yo con él como que mal agradecido, y de repente yo esperé que me decir, hijo, no te preocupes, Dios, qué desgraciada la gente. No, ¿sabe qué me dijo, hermana? Se quedó callado y me dijo, hijo, el discernimiento importante, hijo, o te humillas tú al Señor o el Señor te va a humillar. Yo dije, ¿what? Supuestamente era para que usted me dijo, eso es lo que yo siento de parte de Dios. No es la demás gente alrededor, es Dios tratando con tu vida. O te humillas, eso es un mentor. Usted le permite que se la miente. Y por eso yo digo, yo sé, ¿sabes quiénes son tus mentores? Porque es la cara que ves cuando vas a hacer una decisión. Depende, ¿no? Si yo voy a tratar a la gente, veo a mi papá, porque mi papá fue mentor cómo tratar a la gente, ¿verdad? Vienen siendo personas muy importantes en tu vida porque son parte de lo que te forma. Mi cuñada está atrás riéndose porque yo solamente le digo, pon tu cara aquí. Ya nada más le ofrezco la mano, digo, pon tu cara aquí para... Y me dice, no, pero sí, es con mucho amor, pero pon tu cara aquí. Ingrid. Wow. Gracias, pastores, muy amable. Gracias, muy amable, que Dios les bendiga. Un aplauso para ellos. Y ahora vamos a pasar, ¿cuántos tienen hambre? Vamos a ir a almorzar, pero ahora, chicas, vamos a tomar 30 minutos para nuestras coach. La rotación comienza a la 1:30. Tenemos 30 minutos para ir a almorzar y las esperamos nuevamente en la tardecita. Así es que disfruten y sigamos aprendiendo, chicas, y salúdense unas a otras.